Hola, mi nombre es Ariel Díaz. Voy a hablar sobre el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Este libro es un libro de contenido político y jurídico, donde señala algunas situaciones que en ese momento se vivían y que actualmente son vigentes. Habla sobre el poder, precisamente sobre el poder, la concentración del poder y cómo se ejerce el poder en los sistemas donde hay subordinados y hay altos grados de jerarquización. Michel Foucault habla sobre ciertas situaciones donde los individuos son subordinados y estos obedecen a alguien. Estas situaciones generalmente propician condiciones de violencia. Michel Foucault condena o critica más que todo los sistemas de penalización, los sistemas judiciales, las cárceles y también compara los centros educativos con cárceles, de hecho. Son centros donde el poder se concentra demasiado al grado de que propician nuevos escenarios culturales donde las personas naturalizan la concentración del poder y por ende la violencia que se desprende de toda esta concentración del poder. Actualmente nosotros vivimos algo similar con la situación del modelo educativo actual, los sistemas penitenciarios. Hablamos sobre el sistema penitenciario hondureño, donde la jerarquización es en un alto grado y por ende se desprende de todo estas estructuras, altos grados de violencia, altos grados de impunidad y altos grados de violencia no solamente estructural sino que física, paralela entre personas que están recluidas. También en los centros educativos vemos cada vez que en los centros educativos hoy en día se habla de bullying, se habla del bullying cibernético, pero todo esto es producto de la concentración del poder y del ejercicio desigual del poder. El poder, Michel Foucault propone que el poder se ejerce y no es un contenido, no tiene un contenido propio y que el poder es en esencia un ejercicio, no es un objeto que yo puedo obtener y que puedo disponer de él, sino que lo ejerzo. De acuerdo y en medida en cómo se ejerce ese poder es como los centros funcionan, las estructuras funcionan, se movilizan, cambian. Pero aparte de toda esta situación, Michel Foucault habla sobre la justicia. La justicia habla de una estructura a la cual él denominó panóptico, donde existe una persona que está vigilando y otra persona que está siendo vigilada, pero esta persona no sabe que la están vigilando. De esa manera, quien vigila está ejerciendo cierto poder porque el vigilado sabe que lo están observando, por ende, su conducta está siendo modelada. Vemos eso aplicado al campo actual. La situación de la Policía Nacional es una de las situaciones muy claves y que pueden describir perfectamente el libro, los guardias de seguridad. Todo esto es parte de una simbología que se traduce en cultura y como se traduce en cultura, el mayor ejemplo de cultura sería el lenguaje. Existen diferentes tipos de lenguaje donde se expresa, en primer lugar, un lenguaje simbólico. El simple hecho de portar un uniforme se está ejerciendo cierto poder sobre alguien porque esta persona sabe que está siendo observada, su conducta es modelada. A eso otros autores le denominan violencia simbólica o violencia cultural, que es muy ejercida en el campo militar, en el campo policial, pero no solamente en el campo militar y policial, sino que también en las aulas de clase se ejerce. Los maestros están revestidos de una investidura simbólica de poder, donde generalmente en los modelos clásicos educativos se concentra este poder, donde el profesor generalmente es visto como una figura de autoridad, es visto como una figura donde él maneja el poder y el estudiante solamente obedece.
Esta situación nos lleva a una reflexión muy crítica y es que como estudiantes, ¿cuál es nuestro papel? Como estudiantes, ¿qué papel debemos jugar? Y como estudiantes, ¿qué debemos hacer para esta sociedad? Pero toda esta situación, Michel Foucault la clasifica y habla sobre poder. Y habla sobre distintas formas de poder. Esas distintas formas de poder son naturales y en los procesos son naturales, en las estructuras donde existe una jerarquización. En el modelo educativo tradicional existe una jerarquización enorme donde el profesor es idealizado o la profesora es idealizada. Y este o esta es incuestionable, su autoridad es incuestionable y esto permite que la concentración del poder sea demasiada al grado que estamos generando más violencia, estamos generando y reproduciendo estructuras violentas donde a mayor jerarquización, mayor violencia física. Pero esto responde a toda una estructura. Esto no se reduce a una interacción social de personas, sino que va más allá y esto podríamos identificar estructuras. En principio, estructuras de instituciones sociales y jurídicas. Cuando hablamos de las instituciones sociales estamos hablando de la familia, de la iglesia, estamos hablando de la escuela. Cuando hablamos de instituciones jurídicas, hablamos de Estado, hablamos de gobierno y hablamos de todas estas instituciones que conforman hoy por hoy todo lo que vemos. Pero todo esto nos lleva a esa reflexión. Como estudiantes, ¿qué podemos hacer para descentralizar el poder y cambiar ese ejercicio de poder? Estamos compartiendo sobre Vigilar y Castigar, una obra de Michel Foucault, una obra maravillosa donde se critican los sistemas de concentración de poder. Dentro de ellos, él habla sobre la escuela como una institución de concentración del poder y los centros penitenciarios. Hay un texto muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Y él habla sobre el castigo generalizado, este castigo que generalmente es aplicado a nuestras sociedades y es que nos educaron pensando en que la letra por sangre entra. Esto es completamente erróneo. Uno aprende haciendo y comprende realizando la acción que nos están enseñando, porque el proceso de aprendizaje es un proceso natural, producto de la cultura y las personas y las sociedades tradicionales generalmente han considerado que las personas aprenden siendo castigados. Eso es una idea completamente errónea. Voy a leer sobre algunas cuestiones que Michel Foucault cuestiona y bueno, él habla sobre castigo generalizado. Y él dice que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos, que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables del asesinato y que los súplicos que indignan a la humanidad sean abolidos. La protesta contra los súplicos se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII, entre los filósofos y los teóricos del derecho, entre juristas, curiales y parlamentarios, entre los cuadernos de quejas, entre los legisladores de las asambleas, que hay que castigar de otro modo, deshacer ese enfrentamiento físico del soberano con el condenado, desenlazar ese cuerpo a cuerpo que se desarrolla entre la venganza del príncipe y la cólera condena del pueblo, por intermedio del ajusticiado y el verdugo. Michel Foucault, cuando hace mención del príncipe,
habla sobre el gobierno precisamente, habla de Maquiavelo, precisamente cita a Maquiavelo, y él critica mucho las posturas maquiavélicas, donde Maquiavelo postula que el príncipe, para ser príncipe, debe tener las cualidades del príncipe, y si no las tiene debe imitarlas o aparentar que las tiene. Esas situaciones Michel Foucault las cuestiona, y aparte de que cuestiona ese proceso de justicia, ¿será que condenando y castigando las personas van a obtener justicia? Y habla del soberano, o sea, ¿quién es el soberano? El soberano es el Estado, pero el soberano, el Estado como soberano somos todos. Y en ese proceso de justicia, ¿quién es el que aplica en realidad la justicia? Y si esa justicia es completamente justicia. Esto nos lleva a una reflexión epistemológica de qué es la justicia, qué contiene la justicia y para qué hacer justicia. ¿Y será que la justicia es completamente recluir a una persona? ¿Será que la justicia se reduce a castigar a una persona que ha cometido un crimen? Pero más allá de todos estos aspectos físicos directos, hay aspectos estructurales que conllevan a esa situación del verdugo, si podemos llamarle así. Y es que el verdugo es producto o es víctima de todas estas estructuras que no le han permitido a él satisfacerse. Y Michel Foucault nos lleva a esa reflexión. ¿Qué es la justicia? ¿Para qué aplicar justicia? ¿Será que cuando existe un homicidio, una persona, la víctima, va a recuperarse con la reclusión de esta persona o con el castigo de esta persona? En el código de Hammurabi se condenaba de la manera ojo por ojo, diente por diente, y esa situación era justicia. Hoy en día se está hablando de justicia como reclusión, pero en otros mundos se está hablando de justicia como un hecho social donde se tenga acceso igualitario a oportunidades. Y eso es lo que produce hoy por hoy las desigualdades que generan violencia. Esa violencia es generada por estructuras, y lo sabemos. Y Michel Foucault critica y condena esas situaciones donde la concentración del poder se concentra en estructuras, en instituciones generalmente gubernamentales. Y el gobierno, ¿será que es representativo del soberano para emitir justicia en nombre del ciudadano? Esas son cuestiones que nos llevan a mucha reflexión, y creo que quienes nos están viendo en este momento se están preguntando mucho y se están cuestionando todo lo que nos están enseñando en la universidad, porque nos han enseñado ese concepto típico en la universidad, el concepto de justicia, que justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Pero más allá de dar a cada quien lo que corresponde, ¿será que un pandillero, un marero, le correspondería tener acceso a una vivienda, tener acceso a comida? Esas cuestiones son las que nos llevan a criticar y a cuestionarnos los conceptos clásicos que nos enseñan en la universidad y en toda la escuela. En la casa nos enseñan a no cuestionar. En la iglesia nos legitiman a diario el no cuestionamiento de todas estas estructuras. En la iglesia se enseña a legitimar la concentración del poder en el hombre, para que la mujer no tenga acceso a poder y a representación, no tenga acceso a ciertos derechos. Que enhorabuena, el 8 de marzo estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que ha sido una lucha de poder, ha sido una lucha de concentración de poder en todas estas estructuras machistas y patriarcales, que hoy por hoy la teoría de Foucault está viva y está presente en el diario vivir de todas las mujeres.
las mujeres que no tienen acceso a oportunidades políticas, las mujeres que no tienen acceso a todas estas situaciones. Yo invito a todos y todas a leer el libro, que es una obra brillante de Michel Foucault. Lo podrían encontrar en las librerías del siglo XXI, está en internet, en PDF, podrían buscarlo y creo que todo estudiante universitario o estudiante debe leerlo.